Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, es un placer estar acá con todos. Ustedes han visto un largo tiempo tratando de llevarles información tributaria para que ustedes las puedan incluir en su día a día. Los impuestos son fundamentales al invertir. Particularmente, ¿qué quisimos hoy? No hablar algo etéreo, no hablar algo general de impuestos, sino ponerlo en un caso particular. Comparar dos inversiones que son muy comunes, ETFs USA, ETFs Estados Unidos. Espero les guste, siempre atento a sus preguntas. Saben que pues, en mis redes el que pregunta trato de responder y esta información es para ustedes. La idea es que les sirva en el día a día de sus inversiones y que cada día nos convenzamos más que los impuestos son fundamentales a la hora de invertir. Yo soy Andrés Durán, soy abogado, especialista en impuestos, con maestría en impuestos. Trabajé durante muchísimos años en una de las entidades financieras más importantes del país, más de 18 años, en mercados financieros, entendiendo la tributación de los mercados financieros, en banca privada, gestión patrimonial, ayudando a que las personas invirtieran entendiendo los impuestos. Y hace un tiempo estoy en mi práctica profesional en mi firma que se llama Durán Wealth, ayudando a este propósito y sobre todo educando en materia impositiva. Esta es una frase muy usual, creo que en todas las charlas de impuestos se ve, y es que nada puede reputarse cierto en la vida salvo la muerte y los impuestos. En nuestros procesos de inversión, tengamos en cuenta que algún día nos vamos a morir. Cuando abramos una cuenta en un broker, cuando definamos que vamos a invertir en algún país, preguntemos, si me muero, ¿qué chicharrón le voy a dejar a mis herederos? Primer mensaje que les quiero decir. Y lo segundo, todo lo que ustedes hacen en su vida tiene impuestos. Hasta salir de vacaciones tiene impuestos. Hasta morirse tiene impuestos. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Si no estamos constantemente viendo qué pasa con los impuestos, pues sencillamente vamos a tener sorpresas desagradables cuando recibamos nuestras rentabilidades. Esto va de la mano con algo. La rentabilidad es después de impuestos. Rentabilidad antes de impuestos es simplemente una expectativa. Le falta un gran pedazo. Entonces, parte de lo que tenemos que dar un paso adelante los inversionistas es acostumbrarnos a preguntarnos, esa rentabilidad que vemos, los impuestos después cómo la afectan, para que de verdad sepamos cómo las rentabilidades se afectan con todo lo que conlleva, por ejemplo, impuestos, seguridad social, entre otras cosas. El interés compuesto, por otro lado, es la octava maravilla del mundo. Creo que se lo escuchamos a Albert Einstein. Pero esta frase le falta algo, los impuestos. No hay nada más sensible a los impuestos que el interés compuesto. Un 2% de impuestos sobre la rentabilidad antes de reinvertir me cambia completamente el panorama en 15 años de inversión. Entonces, esto es sumamente importante al invertir en el largo plazo. Interés compuesto sí, pero pongámosle en la mitad los impuestos. Preguntémonos cuánto en el largo plazo voy a pagar de impuestos y antes de hacer cálculos entendamos cómo lo afecta. Y antes de reinvertir pensemos cómo me afectan los impuestos ese proceso de reinversión, porque puede ser mucho mejor un producto acumulativo, que es lo que vamos a ver en este momento. Acá hay un ejemplo, lo tengo acá pues para ustedes, lo pueden ver en mis redes sociales, @duranwealth.com, Duranwealth, lo pueden encontrar. Una diferencia absoluta. Si yo reinvierto una inversión de $10,000, reinvierto, pues tengo una utilidad del 10% y lo reinvierto durante 30 años, sin impuesto, termino con $174,000. Pero si le pongo un impuesto del 35% anual, ya mi crecimiento por interés compuesto no es 174,000, son 66,000. Los impuestos son fundamentales. Antes de pensar en el interés compuesto, piensen en los impuestos y el vehículo de inversión que ustedes elijan les genera una diferencia sustancial. Y aquí el ejemplo es claro. Por un lado, un ETF acumulativo y por el otro lado, un ETF distributivo que me distribuye, me hace generar el ingreso y yo tengo que reinvertir. Una diferencia sustancial. Entonces, un punto muy importante es pensemos, ¿necesitamos rentabilidades o necesitamos crecimiento del portafolio? Y eso es muy importante en el largo plazo de cara al interés compuesto. Vamos entonces a comparar los ETFs de Estados Unidos con los europeos. Y para esto
Comienzo con mi tesis. Los ETFs europeos acumulativos son mucho más eficientes para un colombiano, en general para una persona de fuera de Estados Unidos, que un ETF de Estados Unidos. Y nosotros, en principio, salvo pues algunas particularidades, no deberíamos elegir ETFs de Estados Unidos sino europeos. No BOO, sino BUAA, por ejemplo, que están las equivalencias, un fondo que sigue el S&P 500. Definiciones: ETF, Exchange Traded Funds, un fondo listado en bolsa. UCITS es la definición o la norma europea de fondos de inversión colectiva. Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. Acumulativo es que no me está distribuyendo rendimientos, sino que los rendimientos que recibo genera el fondo, los reinvierte el mismo fondo y no estoy percibiendo un ingreso en el proceso de inversión. Por el otro lado, si es distributivo, me paga en el fondo usualmente se llama dividendo, y yo tengo que recibir el dividendo y pagar impuestos, seguridad social sobre ese dividendo y reinvertirlo. Y eso me genera un efecto sustancialmente diferente al momento de invertir, que fue la tabla que vimos hace un momento. Muy importante. Entonces decimos, yo quiero invertir en acciones de Estados Unidos. Pero, entonces, ¿por qué voy a invertir en un fondo europeo? Es que los fondos europeos invierten, al igual que los fondos de Estados Unidos, en cualquier subyacente. Yo puedo, a través de un fondo europeo, invertir en un producto de Estados Unidos. Por ejemplo, si quiero invertir en S&P 500, puedo tener un fondo de Estados Unidos como SPY o como BOO, o puedo elegir un fondo europeo como puede ser CSPX o puede ser BUAA. ¿Qué diferencia tienen? Usualmente los de Estados Unidos son todos distributivos, mientras que los europeos pueden ser distributivos y, lo que a mí me parece más importante, acumulativos, que no me generen ingresos durante el periodo de inversión. Les voy a dar entonces las razones por las cuales entonces un fondo de Estados Unidos no es tan conveniente como un fondo europeo. Primera, State Tax, el impuesto a las herencias de Estados Unidos. Si yo tengo en Estados Unidos más de $60.000 en activos de ese país, en mi patrimonio neto, y yo soy no residente de Estados Unidos, puedo ser sujeto al impuesto a las herencias. Es una tarifa que va del 18 al 40% creciendo. Entonces yo me muero con $1 millón, 40% me cobra el IRS a mis herederos. Entonces yo, si estoy invirtiendo en el largo plazo, seguramente lo que querré es a final de mi vida tener un gran portafolio, y si yo invierto en los ETFs de Estados Unidos, lo que termina pasando es que me someto a este impuesto. Entonces, ¿cómo invierten a nivel internacional, por ejemplo, las grandes casas, los grandes jugadores del mercado en ETF? No usan el de Estados Unidos, sino el europeo, y la primera razón es esta: el impuesto a las herencias. Y esto no solo aplica para el ETF, voy a comprar una casa en Estados Unidos, voy a tener un carro en Estados Unidos, voy a hacer negocios en Estados Unidos. Este impuesto aplica, es muy importante tenerlo en cuenta. Segundo, las distribuciones de las acciones. Si yo tengo un fondo de Estados Unidos, ese fondo de Estados Unidos no les llega la retención, ahí no le retienen. Pero hay algo muy importante: usualmente el europeo, al de Irlanda y Luxemburgo, les practican una retención del 15%. Entonces uno aquí se queda pensando, pero no me practican retención. Ahora bien, si yo comprara directamente las acciones de Estados Unidos, ¿cuál es la retención? El 30%. Entonces tenemos un triple efecto. Si yo compro las acciones directamente, dividendos me cobran una retención del 30%. Si se las cobran al vehículo europeo, el 15%, Irlanda, Luxemburgo. Si se las cobran al ETF, 0%, ETF de Estados Unidos. Entonces uno dice, hasta ahí me queda mejor el ETF de Estados Unidos. Pero viene un segundo problema. El fondo tiene que distribuir de Estados Unidos. Y mes a mes, o trimestralmente o semestralmente, el fondo de Estados Unidos comienza a distribuirme. Y en esa distribución me cobran el 30%. Entonces, el efecto de no tener impuesto inicial se me lo come todo al momento que me distribuye el fondo de Estados Unidos. Mientras que los 85 que recibe el fondo europeo los reinvierte en el fondo acumulativo permanentemente. Entonces tenemos un efecto gigante en este momento, y es que como el fondo es acumulativo, está reinvirtiendo todas las utilidades y no me distribuye nada. Si me distribuye, entonces ¿yo qué tengo que hacer con la distribución? Esos 30, venir, me cobraron allá, luego pago impuestos en Colombia,
Lo incluyo en mi seguridad social y ¿cuánto reinvertí? 65 o un poco menos. Mientras que si me quedé en el fondo europeo, reinvirtió los 85. Entonces, cuando ustedes ven la tabla, en el largo plazo, sencillamente, en el interés compuesto, se comió todo el proceso de inversión. Entonces, por esta razón, la acumulación versus distribución y el efecto de distribuir con una tributación del 35% no nos es útil tener un fondo europeo sobre un fondo, pero no es útil tener un fondo de Estados Unidos sobre el fondo europeo. Siguiente punto, si yo tengo un fondo distributivo y me paga, por ejemplo, trimestralmente, ¿yo qué tengo que hacer? Todos los trimestres ver qué me pagó, reinvertirlo, primer efecto que tengo que estar pendiente de reinvertir, ver qué me llegó en seguridad social para hacer mis aportes a seguridad social, mientras que si tengo el acumulativo el fondo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Me simplifica muchísimo el proceso de inversión. Y por todas estas razones que les acabo de dar, es mucho más eficiente tener el fondo europeo sobre el fondo de Estados Unidos. ¿Cuáles son los mensajes de esto? Los mensajes de esto son, los impuestos me marcan el interés compuesto. Si yo no tengo en cuenta los impuestos en el proceso de interés compuesto, no voy a obtener los resultados que busqué. Segundo, cuando hagan cálculos de interés compuesto, traten de incluir los impuestos. Si no tiene el interés compuesto, el impuesto, es sencillamente un ejercicio que no se va a hacer realidad, porque le hace falta una variable muy importante del ejercicio de inversión de ustedes. Lo tercero, fondos de Estados Unidos tienen el impuesto a las herencias. Si ustedes van a pasar los $60.000 en activos en Estados Unidos, piensen muy bien si BTI les sirve, porque son fondos de Estados Unidos que les suman al impuesto a las herencias. Y lo cuarto, la distribución. Cuando ustedes tienen un fondo europeo, pueden elegir la clase acumulativa y eso les marca completamente la pauta al momento de invertir. Cuando se quedan en el de Estados Unidos, la distributiva, y les va a distribuir trimestral o semestralmente el dividendo, y ese dividendo va a tener una tributación de al menos el 35%. Después reinvierten solo 65% frente al fondo europeo que reinvierte el 85%. Entonces, por todos estos mensajes, lo que les quiero decir es el momento que ustedes invierten. Cuando ustedes deciden en qué van a invertir, ustedes están decidiendo gran parte de la rentabilidad porque deciden también los impuestos. En ese sentido, no se queden en simplemente que en redes hablan del BO. ¿Será que sí es eficiente un fondo de Estados Unidos? ¿Cómo me genera los rendimientos? ¿Cómo me genera la utilidad? ¿Me está generando utilidades que me cortan el interés compuesto? Eso es muy importante. Al final del día, como les digo, la rentabilidad es después de impuestos y si no la tenemos en cuenta vamos a tener sorpresas. Y los acumulativos son de verdad una gran oportunidad. Adicionalmente a esto, es importante mencionar que ciertos fondos acumulativos europeos, que son sociedades en su país de constitución y que están listados en el mercado global colombiano, pueden tener incluso un beneficio tributario mayor, que al momento de la salida tampoco tengo impuestos. Pero para eso tienen que ser acciones listadas en un mercado global colombiano. Entonces miren que uno puede encontrar en estos fondos europeos aún cada vez más beneficios tributarios al momento de invertir, que muchas veces no lo sabemos. Y por eso elegimos de pronto vehículos que me hacen ganar, porque sin duda, si yo invierto en un vehículo de Estados Unidos voy a ganar, pero me generan una pérdida de oportunidad frente a las ventajas que tiene invertir en un fondo europeo. Y este es un ejemplo, esta es una alternativa de cómo ver los impuestos en el proceso de inversión de una forma aplicada para que ustedes vean que pueden invertir de otra forma y que al final del día los impuestos lo que les generan son estas diferencias al momento de invertir. En mis redes sociales pueden ver diferentes escenarios de interés compuesto, de cómo los impuestos afectan completamente el interés compuesto y la idea es que antes de invertir pregunten este tipo de cosas. ¿Es distributivo? ¿Es acumulativo? ¿Me está generando rendimientos cada cuánto? ¿Esos rendimientos cuánto tengo que pagar impuestos en Colombia? ¿Cuánto voy a reinvertir después? ¿Me obligan a hacer pagos a seguridad social antes de tomar estas decisiones de inversión? Al final, y para terminar, creo que hay un tema que es bien relevante que comencemos a discutir y es, ¿yo necesito rentabilidades? ¿Necesito dividendos? ¿O lo que yo necesito es crecimiento de mi portafolio? Si yo necesito crecimiento de mi portafolio, yo prefiero la acumulación. ¿Por qué? Porque la acumulación no me genera en el
camino de inversión estar generando ingresos grabados. Si yo lo que necesito es rendimientos o dividendos o flujo, yo también prefiero la acumulación, porque yo puedo, desde un ejercicio de acumulación, tomar parte del capital para tener mi gasto. Y no estoy generándome permanentemente ingresos grabables que tienen una tributación alta para Colombia. Y por último, se nos vienen las declaraciones de renta. Ya se nos vienen en nada. Mi mensaje es: la declaración de renta es más importante, pero producto de los cambios de 2022 vamos a tener una tributación más alta en pues el año pasado que se declara ahorita. Entonces, lo más importante es: tenemos 6 meses para que acabe el año, que no nos centremos en cómo contarle a la DIAN qué pasó el año pasado, sino que nos centremos en pensar cómo podemos cambiar nuestro proceso de inversión y nuestros ingresos personales para que no tengamos el mismo efecto dentro de un año, sino que hagamos de una manera mucho más estratégica todo lo que tiene que ver con nuestras inversiones, porque las inversiones desde lo fiscal son absolutamente planeables, todo es planeable. Entonces, sentémonos, contratemos un contador no para que nos haga la declaración, contratemos un contador para que nos ayude a planear los cambios que tenemos que hacer y tributemos de una manera más consciente ya 2024 en 2025. Y seguramente hagamos algún efecto en 2024, pero seamos más conscientes de toda nuestra tributación, que sin duda a todos nos está pegando mucho. Hay cambios para todo, hay cambios para pensionar. Micho, pensémoslo muy bien y tratemos de llevar las cosas de la mejor forma posible. Ese es mi mensaje y lo que necesiten, me cuentan.